tener un tiempo del estudio bíblico. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estas preguntas cruciales. Ya respondimos a la pregunta de ¿quién es Jesús? Y espero que los que hayan participado les haya quedado más claro quién es Jesús. Y para hacer un resumen, es el Jesús de la Biblia, el Jesús bíblico. Así que para conocer a Jesús hay que leer la Biblia, las 4 perspectivas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, del Señor Jesús. Y hoy día vamos a comenzar con este estudio que es, ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿La Biblia? ¿Los libros son inspirados por Dios? Usted y yo, hermano, nos vamos a encontrar no solamente con ateos, sino también con cristianos que no creen que la Biblia es infalible, que no creen que la Biblia es inerrante. Eso quiere decir que ellos dicen, no, si igual el autor se equivocó. Y hay cristianos que creen eso. Y la palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, tiene la calidad que le da a Dios, que es perfecta. Es una en su extensión, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y para comenzar, vamos a ver y vamos a tomar como base la Declaración de Chicago. Esta es una ciudad de Estados Unidos donde se reunieron muchos hijos de Dios, muchos líderes, muchos pastores cristianos para determinar por qué la Biblia es fidedigna. A pesar de que esto debiera haber estado muy claro desde hace mucho tiempo por la evidencia histórica, la evidencia arqueológica, la evidencia de estudios sobre la Biblia, pero cerca de los años 60 comenzó un movimiento fuerte en contra de la palabra de Dios. La gente decía, sí, tú lo que tienes ahí es un libro, pero yo no creo lo que dice ahí, no creo que sea inspirado por Dios. Y comenzaron a surgir otros libros, otras herejías, como el libro del Mormón, los Testigos de Jehová, muy fuertes, para decir, esa no solo es la palabra de Dios, esta también. Igualando al nivel de la palabra de Dios libros que ellos mismos habían agregado. Por lo tanto, Dios tomó e inspiró a estos hombres, hijos de Dios, para decir, debemos tener claro, nosotros los cristianos, los protestantes, los evangélicos, debemos tomar la determinación de unirnos y de hacer una declaración. Muy parecido a lo que sucedió luego de Pentecostés. Usted sabe que los apóstoles tuvieron que hacer un credo, llamado el credo de los apóstoles. Porque ¿qué es lo que comenzó a pasar? Empezaron a aparecer falsas enseñanzas. Entonces ellos hicieron el credo para poder afirmar las bases de lo que Cristo les enseñó. Entonces aquí quisieron hacer algo parecido. Yo tomé este estudio del libro escrito por R.C. Sproul. Y justamente ese hombre de Dios está ahí parado enseñando, no sé si usted lo puede ver ahí. Él. ¿Y sabe cuándo falleció él? El 2017, de viejito. O sea, hasta hace poco podíamos hablar con él, pero lamentablemente se fue al reino del cielo y también vivía en Estados Unidos, así que tampoco teníamos posibilidad de hablar con él. Sí. Y él, inspirado por el Señor, hizo una serie de libros. El primero fue ¿Quién es Jesús?, que ya lo estudiamos, y el segundo es este. ¿Puedo confiar en la Biblia? Increíble que este hombre participó de eso. Y es una bendición para todos nosotros. Bueno, la Declaración de Chicago. Ante el persistente cuestionamiento de la integridad de la Biblia, en medio de incontables argumentos contra la inspiración, infalibilidad e inerrancia de la Biblia, llevó a más de 250 líderes evangélicos en Chicago. O sea, ellos se reunieron en esta ciudad, en Illinois, en octubre de 1978. Yo no había nacido. No sé qué edad tendría usted. ¿O ya había nacido? Yo creo que sí. Porque yo nací 10 años después. No le voy a preguntar para no empezar a sacar cálculos. Bueno, yo nací 10 años después. O sea, cuando yo nací, gracias al Señor ya habían hecho esta declaración.
Aquel congreso fue convocado con el objetivo de trazar una línea. ¿Dónde? ¿Usted ha ido a la playa? La arena tiene forma de cualquier cosa, pero para trazar una línea hay que, primero, ¿cierto?, atreverse a hacerlo. ¿Y qué es lo que puede suceder? Se puede borrar. Pero ellos, ¿qué es lo que quisieron hacer? Ante tanto argumento, tantas ideas, tantas cosas, ir y venir entre los mismos cristianos evangélicos. Yo creo esto, no, yo creo que eso no es así acá. Y la Biblia dice, no, yo creo que dice otra cosa. Ante tanta confusión, ellos quisieron decir, vamos a hacer una línea aquí, en la arena, afirmando la postura histórica respecto a las Escrituras. Esto lo vamos a definir, dijeron estos hombres, no de acuerdo a lo que tú creas o lo que yo crea, sino a la historia de la palabra de Dios. No a lo que te guste a ti o lo que me gusta a mí. ¿Se da cuenta? Y qué increíble que Dios haya usado estos 250 hombres para decir, ok, vamos a dejar de lado nuestras propias doctrinas y nos vamos a enfocar en lo esencial, en lo que nos une y en lo que nos separa de aquellas que son herejías y falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Como resultado de esta reunión de 3 días, ellos se reunieron durante 3 días, ellos formaban comisiones, ellos se ordenaban, no estaban los 250, como en esta imagen, usted ve un grupo más o menos de unas 15 personas, esa era una comisión. Y lo que salía de eso después lo proponían, muy parecido a lo que se trabaja en el Congreso, porque es la única forma más inteligente de poder ocupar el tiempo, si no, no saldría nada en blanco. Entonces, como resultado de esta reunión de 3 días, nació la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. ¿Qué quiere decir? Estos hombres declararon que la Biblia es infalible. ¿Y por qué? Por esto. Y aquí está su trabajo. ¿Usted conocía esta declaración? Yo no. Y ahora la vamos a conocer. Es bien larga, así que yo creo que nos va a tardar todo este año de aquí hasta el mínimo ir punto por punto. Pero cada uno de los puntos es muy importante porque hubieron hombres que estuvieron discutiendo, diciendo, saquen esto, pongan esto otro, no me parece porque esto como que empuja hacia este otro lado y así. Y sabe, hermano, yo estaba leyendo esta declaración y ellos, aparte de esta declaración, hacen como una introducción. No está acá, yo no lo puse. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que en ningún momento ellos pretenden que toda la gente se guíe por eso. Incluso dicen que es perfectible. O sea, si hay algo que corregir, se puede cambiar. O sea, estos hombres están diciendo, tratamos de hacer lo mejor posible, pero tampoco es algo definitivo. Y también ellos declaran que tampoco pretenden igualarse al credo de los apóstoles, que eso es superior a ellos. Porque ellos estuvieron con Jesús, los apóstoles, ellos no. Entonces ellos dicen, esto es nuestro mejor intento y con humildad lo entregaron. Bueno, ahí hay una foto de algunos. Y este es un asunto crucial. Es un asunto crucial saber si la Biblia es verdadera o no es verdadera. Es a través de la Biblia que la Iglesia ha afirmado históricamente comprender los asuntos de la fe. La Iglesia dice, nosotros comprendemos la fe. ¿Por qué? Por la Biblia. Y también de la vida. Nosotros vivimos nuestra vida, sabemos el bien y el mal, sabemos qué es lo que es correcto, lo que no es correcto, no solamente por nuestra conciencia, sino porque lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, un principio humano, un principio natural, es la crueldad animal. ¿Es bueno o es malo ser crueles con los animales? Es malo. Y la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, que los hombres no deberían ser crueles con sus bestias, sino que los debían dejar descansar. Y también dice que no se prohíbe que el buey o el animal coma de lo que va trillando. Dice, no le prohíbas. Y también debe darle descanso. Y el día del descanso también no solamente era para los judíos como humanos, sino también para los animales. Entonces, así nos damos cuenta que la palabra de Dios también va en consonancia con estos principios. Desde la creación de Dios de todas las cosas, desde que Dios comenzó a crear todas las cosas,
a partir de la nada. Dice la Biblia que Dios comenzó a crear a partir de la nada. A la significación de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, en la Biblia aparece todo esto. El nacimiento de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, hasta la consumación final de todas las cosas hacia la cual avanza la historia. En el Apocalipsis, en Daniel aparece lo que va a suceder al final. Es decir, toda la historia de la humanidad, del universo, está dentro de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces es crucial para nosotros determinar qué es verdadera o no. Sí. Porque ahí, bueno, lo destaqué. Si la Biblia, en lo que enseña respecto a estas cosas, no es de fiar, la iglesia queda en la especulación y no tiene nada de valor que decirle al mundo. Es lo que los cristianos creen. De ahí a que sea cierto es otra cosa. Nos quedaríamos solamente en la especulación. Y la especulación es decir, yo creo que va a pasar esto. Y el otro dice, no, yo creo que va a pasar esto otro. Especulan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer? Y la Biblia no es especulativa, es simplemente realista. Es lo que sucedió y lo que va a suceder. Por eso, hermano, podemos entender la importancia que es determinar que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Y ahí vamos a ver que alguna gente va a decir, sí, pero fue escrita por seres humanos. Menos mal que fue escrita por seres humanos, si no lo pudiéramos entender. Si fuera escrita por ángeles, ¿alguien aquí tiene algún traductor de idioma angelical? O de extraterrestre, no sé. Realmente, la palabra de Dios está bien escrita. Vamos a ver. La declaración de Chicago está dividida en estas tres partes. Lo primero es la declaración breve. Ellos hacen una declaración. ¿De qué cosas? De los principios fundamentales. Ellos comienzan a hablar de Dios, quién es Dios, luego hablan de quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y así. Van diciendo los puntos principales en que ellos se basan para tomar toda esta enseñanza. Al igual que hoy día las iglesias. Para constituir una iglesia se requiere tener principios de fe que tengan que ver con la religión cristiana. Y eso nos diferencia de un club de fútbol, de una junta de vecinos. Nuestros principios de fe que deben ser cristianos y basados en la Biblia. Y estos hombres lo declaran. Lo segundo son 19 artículos de afirmación y negación. Son sumamente didácticos estos hombres. Porque en un artículo colocan lo que sí es correcto y sobre la misma colocan, para que no quede duda, lo que no es correcto. Afirmamos, por ejemplo, que Dios es real, por ejemplo, pero negamos nosotros que nosotros somos Dios, una cosa así. Pero ahí vamos a ver cada uno. 19 artículos que afirman una verdad y también niegan, lo que no corresponde, para que quede aún más claro. Para que no se tergiverse. Incluso los proverbios, si usted lee los proverbios, aparecen proverbios antitéticos, que quiere decir que son en contraste. Tenemos el sabio va a prosperar, el Señor lo va a bendecir, y el necio. ¿Qué es lo que va a suceder con el necio? El necio será destruido, no quedará rastro de él, dice la Biblia. Esos son contrastes. Lo mismo que hicieron estos hombres inspirados por Dios también. Y finalmente tiene una parte de la exposición que es la explicación y consideraciones. Ellos hacen también una breve explicación de lo que ellos estuvieron trabajando. Entonces hoy día vamos a ver solamente 2 artículos por el tiempo. El artículo 1 y el artículo 2, increíblemente. Artículo 1. El artículo 1 dice lo siguiente. Afirmamos que las Sagradas Escrituras deben ser recibidas como la autoritativa palabra de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Las Sagradas Escrituras deben ser recibidas como la autoritativa palabra de Dios. Es la palabra de Dios, sí o sí. Y ahí está la negación. Negamos que la Escritura reciba su autoridad de la Iglesia
la tradición o cualquier otra fuente humana. ¿Qué le da validez a la Biblia? Dios, porque Él la inspiró. Es la palabra de Dios. A la Biblia no la valida la iglesia. No es que la iglesia diga, esta es la palabra de Dios porque nosotros lo decimos. Aunque la iglesia diga que la Biblia no es la palabra de Dios, la palabra de Dios va a seguir siendo la palabra de Dios. O la tradición, no, la tradición de los judíos, de los hebreos y no sé qué más, dice otra cosa. La palabra de Dios es la palabra de Dios. O cualquier otra fuente humana. Usted va a ver que la Iglesia Católica Romana tiene una persona en la cúspide que se llama Papa. Y las encíclicas, las ordenanzas que él emite, la escribe, la firma, ellos consideran que están al mismo nivel de la Biblia. Por eso es importante para los católicos, no para nosotros. Cuando el Papa habla sobre el aborto o cuando el Papa habla sobre los homosexuales, porque ahí ponen oído, porque si él dice algo distinto, eso va a valer para todos. Los católicos, obviamente, para nosotros no. Pero ¿se da cuenta de la equivocación? Porque la Biblia es la palabra de Dios y nada humano, ninguna tradición puede equipararse a ella. Este artículo inicial está elaborado con el propósito de establecer el grado de autoridad que debe atribuirse a la Biblia. Este artículo tiene un carácter claramente protestante. ¿Usted se acuerda de los protestantes? Comenzando, por ejemplo, por Martín Lutero, Juan Wycliffe y así otros más en distintas partes de Europa, Juan Calvino también. ¿Cuál era la predicación, la exposición que ellos decían? Que la autoridad era la palabra de Dios. Y de aquí debíamos basarnos. No de lo que los cardenales decían, no de lo que el Papa decía, sino de esto. La palabra de Dios es la que nos debe guiar. Y aquí decían ellos, que el perdón de pecados es por creer en Cristo Jesús, no comprando indulgencias. Usted sabe que los mormones tienen otro libro, aparte que se llama el libro del Mormón, y ellos lo colocan en el mismo nivel de la palabra de Dios. Y así también otros escritos, como los de los testigos de Jehová, ellos también los igualan a la Biblia. Usted y yo podemos ir a una librería cristiana y tenemos cientos o miles de libros de matrimonios, de crianza de niños, incluso libros para niños y todo. Y sabe, hermano, usted como cristiano siempre va a saber que nada de eso se puede comparar con la Biblia. Y si no, se lo estoy diciendo ahora. Si usted lee un libro cristiano, nunca debe dejar de lado la palabra de Dios. Incluso si hay algo que en ese libro usted debe tener cuidado, si en ese libro no está de acuerdo a la Biblia, usted debe decir, esto no es correcto. No le digo que deseche el libro de inmediato porque la persona se puede equivocar, tiene una visión distinta, pero debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Y no porque lo diga cierto pastor, todo lo que diga ese pastor o ese escritor o ese autor va a estar siempre en lo correcto. Y ahí es donde nosotros también debemos usar nuestro intelecto y decir, esto es correcto, esto no es correcto. Entonces, si bien la Iglesia Católica Romana continua e históricamente ha sostenido una elevada visión de la inspiración de las Sagradas Escrituras, o sea, ellos dicen, sí, la palabra de Dios en la Escritura es importante, ellos lo dicen, aún está por resolverse el problema de la unicidad y suficiencia de la autoridad bíblica para la Iglesia. O sea que la palabra de Dios es suficiente, eso y nada más. Ellos dicen, no, pero vamos a agregar otras cosas, que nuestras autoridades también interpretan. Ellos han situado las tradiciones de la Iglesia a la par de la Escritura. Y es por eso que vemos ceremonias, festivales o rituales claramente paganos dentro de esta iglesia, que están totalmente fuera de la palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana ha aseverado de continuo que
como la Iglesia estableció la extensión y el alcance del canon del Nuevo y del Antiguo Testamento, en cierto sentido la autoridad de la Biblia está subordinada y depende de la aprobación de la Iglesia. Aquí es donde ellos se equivocan. Porque ¿qué es lo que dicen ellos? Nosotros como Iglesia, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen validez. Es la palabra de Dios. Y como nosotros lo dijimos, esto está bajo nuestra autoridad. ¿Se da cuenta el orgullo de estos hombres? El hecho de decir, nosotros lo hicimos y nos apropiamos de esto y nosotros lo ocupamos como nosotros queremos. Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, de que debemos someternos a Dios y a lo que Él ha hecho. Ahí está la diferencia. Si una iglesia comienza a hacer ciertas cosas y en el tiempo se dan cuenta, leyendo la palabra de Dios, que están equivocados, ¿qué debería hacer la iglesia? Cambiar esas cosas. Y el pastor, ¿qué debería hacer? Pedirle perdón al Señor y retomar el camino de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y no decir, no, nosotros vamos a seguir igual porque es nuestra tradición y la Biblia... Quizá nosotros ya no lo sabíamos, pero vamos a continuar con nuestra tradición. ¿Se acuerda cuando el rey Josías encontró, uno de los que estaba haciendo o reparando el templo, encontró los rollos? ¿Y qué es lo que hizo este sacerdote? Leyó, y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Nos dimos cuenta, dijo ese rey, que estábamos equivocados. Debíamos guiarnos por esto, por la Biblia, no por lo que nosotros creíamos correcto. Entonces, ¿qué debe guiar la iglesia? ¿Qué debe guiar nuestra vida? La palabra de Dios. Nosotros debíamos moldearnos a la Biblia y la Biblia es perfecta de acuerdo a lo que Dios ha hecho. Entonces, todo lo que nosotros podamos determinar que, por ejemplo, la tradición de la iglesia, hay muchas tradiciones que no son bíblicas, pero no por eso son malas. Como por ejemplo, que para empezar cada reunión vamos a orar. Dice la Biblia ahí que antes de cada reunión tienen que empezar orando, ¿sí o sí? No, pero nosotros ya tenemos un orden que no es malo y tampoco es contrario a las Escrituras. Entonces hay varias cosas que, por ejemplo, en la Biblia tampoco dice que debemos tener bancas de madera, pero hay gente que lo tiene grabado en su mente como que si eso fuera una ley. Tiene que ser de madera. Y así, las bancas, claro, y así. Vamos a continuar. Entonces, afirmamos, voy a leerlo nuevamente, afirmamos que las Sagradas Escrituras deben ser recibidas como la autoritativa palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Y negamos que la Escritura reciba su autoridad de la Iglesia. La palabra de Dios tiene autoridad por sí misma y no porque la Iglesia se la dé, o la tradición se la dé, o cualquier otra fuente humana. Si usted se da cuenta, en esta declaración se omite la cantidad de libros que debe tener la Biblia. Dentro de la discusión aparecía, contiene 66 libros. En la etapa de redacción se discutió sobre el punto de establecer cuántos libros debía tener lo que se consideraban las Sagradas Escrituras. No quisieron indicar que eran 66 libros canónicos, debido a cierta variación dentro de la cristiandad. ¿Sabe, hermano? Nosotros a veces nos encerramos en nosotros los cristianos evangélicos, la Biblia, la palabra de Dios, la Reina Valera y nada más. Y sabe que en el mundo hay iglesias que son tan antiguas como la primera iglesia y que creen en Cristo Jesús y tienen las mismas bases, pero tienen más libros de la Biblia que nosotros, y que son libros hebreos y que nosotros no consideramos inspirados por Dios, pero ellos sí. Y Dios así lo ha permitido en esa cultura. Y ahí estaban participando estas personas. Como por ejemplo, la iglesia etíope ha incluido más de 70 libros en el canon, por lo que se prefirió dejar abierta la declaración en este punto. Usted dice, esto es herejía. Usted sabe, hermano, que dice la Biblia en Hechos que Felipe le predicó a un etíope.
y este etíope era un alto funcionario de la reina de Etiopía. Y no sé si usted ha estudiado, pero la iglesia de Etiopía cristiana es bastante antigua. Entonces, no podríamos negar que desde ahí, de esa predicación, haya salido hombres de Dios que fundaron la iglesia en Etiopía. Y por alguna razón ellos hayan considerado que ciertos libros sí están incluidos y otros no, o agregarle más. Y en este punto, este no es un tema cerrado. El mismo Martín Lutero, ¿usted conoce a Martín Lutero? Grande Martín Lutero, un gran referente, pero no se le vaya a caer por lo que va a pasar ahora. Él tenía serios reparos para incluir dentro del Nuevo Testamento el libro de Santiago. Él decía, Santiago no vale para mí, debería estar afuera. No lo considero la palabra de Dios. Se me cayó. Porque es un ser humano. Y usted sabe lo que hizo, él tradujo la palabra de Dios al alemán, del latín al alemán. Porque antiguamente solamente estaba en latín para los católicos, para los sacerdotes, los frailes, para solamente para ellos, pero para el pueblo no. Y en este caso, ¿qué es lo que hizo? Él lo tradujo. Entonces, al traducir, él fue viendo la palabra de Dios, cada libro, y él llegó a la conclusión, y él mismo, de forma personal, decía, considero que el libro de Santiago no debería estar. Como también él consideraba libros que considera los católicos, porque usted sabe que la Biblia católica tiene más libros. ¿Usted ha tomado la Biblia Latinoamérica o las Biblias que son de católicos? Hay libros deuterocanónicos, o sea que no se consideran inspirados por Dios, pero son de la cultura judía, como por ejemplo Judith, el libro de Macabeos, Sabiduría de Salomón, que no es el mismo de Proverbios. Y es interesante poder leer esa. Si usted tiene la oportunidad, léalo, obviamente con altura de mira, no va a creer todo lo que salga ahí. Léalo y se va a dar cuenta cómo es de diferente con la palabra inspirada por Dios. ¿Qué tan diferente es? Entonces, estos hombres fueron sabios y dijeron, para que nuestros hermanos que creen en Cristo y el Señor también se les ha revelado en la iglesia, en Etiopía, en Europa, en distintos lugares del mundo, vamos a dejar esta declaración un poco más abierta, no tan cerrada. Aunque está totalmente claro que Lutero creía en la Biblia inspirada, tenía dudas sobre si un libro en particular debía ser incluido en esa Biblia inspirada. Para nosotros hoy, lo que concierne a nosotros, entendemos que son 66 libros y son los que aparecen ahí, en la Biblia protestante. ¿Ya? Y eso debemos tenerlo claro. Ahora, no todas las Biblias son iguales. Como le decía, la Biblia católica es distinta. La Biblia protestante en sí, la mayoría, son casi todas en la misma línea. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, la palabra de Dios para todos. ¿Qué otro? La Biblia del año del jubileo. Hay cientos de traducciones protestantes que siguen la misma línea. Y la única que se sale de ahí es la del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová. Tiene los mismos libros, pero están tergiversados ciertos versículos para conveniencia de ellos. Ya, como por ejemplo Juan 1.1. Usted vaya directamente, cuando se tiene en la mano esa Biblia, vaya directamente ahí y lea Juan 1.1. Y va a decir que el verbo era un Dios. O sea, ellos con esa declaración están diciendo que Jesús era uno de los tantos dioses y con eso le abren la puerta al politeísmo. Solo por no tomar en consideración que Jesús es Dios, el Padre y Dios el Espíritu Santo, que son la Trinidad. O sea, por tratar de mantener su propia opinión, destruyen su doctrina, hacen algo peor. Y no por eso usted va a estar peleando, ¿cierto?, con las personas que están ahora inundando nuestras calles. Usted lo ha visto, ¿cierto?, han salido con harta ímpetu en muchos lugares. Y uno debe ser amable y uno también debe decirle, mire, esto es lo que yo creo y yo también creo en Jesús y mejor irnos a lo que nos une, porque si no crea una barrera, y también Dios tiene un plan con ellos. Yo conozco personas que fueron testigos de Jehová, que fueron mormones y ahora creen en Cristo y son cristianos evangélicos porque el Señor les abrió el entendimiento. Y cada uno tiene su tiempo.
Las Escrituras son recibidas. Eso es lo que dice esta declaración, que las Sagradas Escrituras son recibidas. ¿Quién las envió? ¿Quién nos las dio? El Señor. Y nosotros las recibimos. No es que nosotros digamos, esto me gustó, esto no, y esto no lo recibo, Señor. O sea, la Biblia la debemos recibir completa. En los concilios eclesiásticos que consideraron la cuestión del canon, el canon es decir, este libro es inspirado y este libro no es inspirado. Ese es el canon. El canon es lo que tenemos nosotros, los 66 libros canónicos. Se usó la palabra latina recipimus, que es recibimos. Los concilios estaban diciendo, recibimos varios libros para ser incluidos en el canon. Mediante el uso del término recibir, la Iglesia dejaba claro que no estaba declarando por su propia autoridad que determinados libros poseyeran autoridad, sino que sencillamente estaban reconociendo que la palabra de Dios era la palabra de Dios. Ellos están diciendo, la palabra es la palabra de Dios, y yo no me toca a mí decir qué libro es correcto y qué libro no es correcto. Al usar la palabra recibir, los padres de la Iglesia son Pedro, Juan, los apóstoles, y también los que ellos también ungieron, los hermanos que ellos continuaron con la primera iglesia. Ellos mostraron su disposición a someterse a lo que ellos consideraban que ya era la palabra de Dios. Si persiste alguna duda acerca de la relación de la Escritura con la iglesia en esta afirmación, se elimina en la siguiente negación. O sea, ellos lo aclararon de la siguiente manera, con la negación. ¿Y cuál es la negación? La Escritura recibe su autoridad solamente de Dios, no de la iglesia ni de cualquier otra fuente humana. Ya, entonces, con eso nos queda claro que la Biblia es inspirada por Dios y su validez es por sí misma, no por lo que la iglesia crea o diga, no porque los pastores de todo Chile en nuestra reunión dijeron, sí, la Biblia, nos hemos dado cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia como que nos mira y nos dice, sí, yo ya lo sabía, gracias por su aporte. ¿Se da cuenta? Bien, vamos a avanzar ahí. Y ahora vamos a pasar al artículo 2, que dice lo siguiente. Afirmamos que la Escritura es la suprema norma escrita por medio del cual Dios ata la conciencia y que la autoridad de la Iglesia está subordinada a la de la Escritura. La Iglesia se debe someter y sujetar a lo que dice la palabra, la Escritura. ¿Y cuál es la negación? Negamos que los credos, concilios o declaraciones de la Iglesia posean mayor o igual autoridad que la Biblia, perdón. Si usted estudia la historia de la Iglesia, se va a dar cuenta que hubieron muchos concilios, credos, declaraciones. Creemos en esto otro. Y creo que dicen estos hombres, todas esas cosas no serán mayores ni iguales a la palabra de Dios. Este libro es único, es inspirado por Dios y no se debe comparar a nada. Y Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Él terminó toda su obra. Y ni la iglesia, ni tampoco personas van a decir, Jesús se le olvidó hacer esto, yo lo voy a hacer y lo voy a completar. Porque quiere decir consumado es, está hecho todo como corresponde, está todo terminado. Este artículo tiene presente un clásico principio protestante. ¿Ha escuchado usted la sola escritura? De las 5 solas de los protestantes. Sola escritura, sola gracia y así. Y en este caso la sola escritura, que es inspirada por Dios. La cual habla de la autoridad única de la Biblia para atar la conciencia de los hombres. ¿Qué quiere decir? Atar, sujetar. Nuestra conciencia, nuestro modo de vivir debe estar sujeto a la palabra de Dios. Esa es la que nos debe guiar, tanto a nosotros como personas como a la iglesia en su conjunto. Y esto es increíble, hermano. Usted puede ir a una iglesia cristiana
en Alemania, en este mismo momento va a aparecer allá y ellos van a creer en esto mismo. Porque estamos atados a la misma escritura. Usted puede ir a África, los hermanos ahí que están cantando, danzando al Señor, sujetados a la misma palabra de Dios. Aunque los artículos reconocen que existen otras normas escritas aceptadas por diferentes corporaciones de cristianos, en la medida que sean veraces, tales normas escritas se derivan de la suprema norma escrita que es la Sagrada Escritura. O sea, los concilios, estos credos que se hacen, no son malos, si dicen la verdad. Pero nunca van a llegar al nivel de la palabra de Dios. Y se subordinan a ella, incluidos los credos y las confesiones. Hay muchos por ahí estudiosos, cabezones de estos mateos que les gusta estudiar la letra, la palabra de Dios, y les gusta saber muchas cosas. Son buenos para estudiar y se meten mucho en este tema de los credos. Mira, el credo de allá, el credo de acá, el calvinismo, el reformismo y así. No sé si usted lo ha escuchado hablar, pero no hay nada superior a la palabra de Dios. De repente yo tengo algunos por ahí, alguno que otro amigo que son así, y uno dice, pucha, me falta mucho por aprender de esos hombres que hicieron tantas cosas, pero después digo, lo principal es aprender la palabra de Dios. Lo otro, si tengo tiempo, voy a hacerlo, porque si no, antes de, por ejemplo, estudiar la Biblia de Martín, o sea, la vida de Martín Lutero, de Juan Calvino, o de algún prócer de la patria por ahí, yo debo aprender de Cristo Jesús. Eso es lo principal. Porque a mí no me va a salvar saber la vida de ellos. No va a mejorar mi relación con Dios. O puede ser un poquito. Pero esto va a impactar mi vida. La negación explica claramente que ningún credo, concilio o declaración de la Iglesia posee mayor o igual autoridad que la de la Biblia. Una vez más, esta declaración repudia cualquier idea de que la tradición o los funcionarios eclesiásticos tengan una autoridad igual a la Escritura. La propia Biblia nos exhorta a obedecer a los magistrados civiles. En el Nuevo Testamento Pablo dice en las cartas, hágale caso a lo que dicen las autoridades. Pero la idea central de este artículo es señalar que cualquier autoridad menor que pueda existir, sea un pastor, un sacerdote o un mismo papa, jamás posee la autoridad de Dios mismo. Hay un sentido en el que toda autoridad en el mundo se deriva y depende de la autoridad de Dios. Dice la Biblia que toda autoridad humana ha sido puesta por Dios. Esa autoridad intrínseca se le confiere a la Biblia, pues es la palabra de Dios. Dios y solo Dios tiene el derecho absoluto de atar la conciencia de los hombres, porque Él nos hizo. Y la única forma de decir, esto es lo que debes tu conciencia ser guiada por esto, es la palabra de Dios, porque yo la hice, yo la escribí, yo la inspiré. Nuestra conciencia está rectamente atada a las autoridades menores, por ejemplo, obedecer lo que me dice el pastor, lo que me dice el líder, lo que está bien, pero siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios, cuando éstas se conforman a la palabra de Dios. Bueno, hace poco, no sé, usted vio en la noticia, personas que murieron de hambre en una secta. ¿Por qué? Porque le creyeron a una autoridad menor, a un hombre, que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios el Señor nos manda a hacer eso. Y vamos a leer 2 de Pedro 1, del 12 al 20. Miren lo que dice el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro. Las Escrituras son fieles porque Dios es fiel. ¿Podemos ponerlo ahí, por favor? Para que todos lo podamos leer. 2 de Pedro 1. Eso está en la carta
del 12 al 21, para que sea completo. Dice así, mire lo que dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Y él se está refiriendo a la Biblia, a la palabra de Dios. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Él se está despidiendo, Pedro. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Eso está en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Está validando el Antiguo Testamento. Jesús también lo hizo, validó el Antiguo Testamento. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. No solamente el Antiguo Testamento está validando toda la vida de Jesús. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Qué poderoso es esto. Pedro está diciendo: yo mismo vi a Jesús, yo mismo oí la voz de Dios, pero la palabra de Dios es inspirada por Dios y es inspirada por el Espíritu Santo. Y sabe, justamente uno de estos libros de la palabra de Dios fue escrito por Pedro y él fue inspirado por Dios. Y ninguna profecía, ninguna palabra fue porque ellos dijeron: hagamos algo, inventemos algo para la religión. No, fue no por algo humano, sino por algo de parte de Dios. Y espero, hermano, que podamos entender siempre que la palabra de Dios es fiel y es inerrante e infalible, porque es la palabra de un Dios poderoso. Les invito, hermano, a que podamos orar